estudiar el tema de hoy. El título para la predicación de hoy es la discriminación acertada en los asuntos espirituales. Y vamos a estudiar solamente un versículo, uno de los más fuertes de todo el Sermón del Monte. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en palabras de nuestro Señor Jesucristo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En esta ocasión, el Señor Jesús nos está enseñando que hay ciertos seres humanos que actúan más como animales, y se refiere a los tales como perros y cerdos. Dos de los animales más despreciados en el entorno en que Jesús dice estas palabras. A primera vista es sorprendente que nuestro Señor, dentro del mismo Sermón del Monte, use un lenguaje tan fuerte. ¿Cómo es que Jesús, quien es Dios y Dios es amor, va a denominar a personas como perros y cerdos? Muchos se preguntan esto. ¿Y cómo es que va a hablar tan fuerte después de que nos ha dicho por 5 versículos que no debemos juzgar para no ser juzgados? Nos ha dicho que debemos de ver primeramente la viga en nuestro ojo antes de ver la paja en el ojo de nuestro hermano. Y hace un cambio abrupto. Pasa a decirnos, no juzguéis, a decirnos, cuidado con los perros y los cerdos. Bonnard comenta, cierto, no hay que juzgar, pero tampoco hay que obrar sin discernimiento y entregar el evangelio a la incomprensión de los irresponsables. Quiero recordarles que Jesús siempre fue directo, radical, claro en su mensaje. Y no es la única ocasión en la que Él usa animales para referirse a personas. Por ejemplo, le dijo zorra a Herodes Antipas. ¿Se acuerdan ustedes que Herodes Antipas es el que tuvo que ver con la muerte de Juan el Bautista, que era familiar de Jesús? Y cuando le dice zorra, hay algunas versiones que traducen zorro, pero no, en griego está en femenino, le dijo zorra. Y por otro lado vemos que a los fariseos hipócritas les dice el Señor Jesús, generación de víboras. Entonces no es extraño que Jesús se refiera así a algunas personas, denominándoles perros y cerdos. Aquí vemos cómo Cristo pasa de hablar de un extremo, que es el de andar por la vida juzgando negativamente a los demás, censurándoles, criticándoles, condenándoles, sentenciándoles. Pasa de ese extremo al otro extremo, que es simplemente cegarnos ante una realidad. Y ese extremo es pecar de ingenuos. Porque si bien un extremo peca de malicia al andar juzgando a todo el mundo, el otro extremo peca de ingenuidad al no discernir. Y Jesús nos advierte que ambos extremos son erróneos. Pero quiero también que veamos este balance. Dedica 5 versículos a decirnos que no debemos juzgar, condenando, sentenciando, descalificando, censurando a nuestro prójimo, y dedica un solo versículo a enseñarnos que no debemos de ser ingenuos o que no debemos de actuar de una forma indiscriminada. Es pasar de decirnos no juzguen a decirnos discriminen. Literalmente eso es lo que está enseñando Jesús. Y esa discriminación es para los asuntos espirituales como tal.
Es obvio que el peligro más grande en la vida del cristiano es andar juzgando, o la tendencia más grande en nuestra naturaleza de pecado es juzgar, criticar, censurar. Y por eso Jesús dedica esos 5 versículos a advertirnos que no lo hagamos, pero uno solo a decirnos tampoco el otro extremo de hacerse el de la vista gorda o hacerse el loco, como diríamos en nuestro contexto, es correcto. En nuestro afán de no juzgar a nadie, podríamos cometer el error de decir, no, está bien, está bueno, aceptar lo que no es conforme a la palabra de Dios. Y esto nos lleva a una distorsión del mensaje. Por eso Jesús da el versículo 6 como un balance del mensaje anterior. No juzguen, pero tengan cuidado con los perros y los cerdos. Distingan. No juzguen, pero sí aprendan a discriminar cuando se trata de predicar el evangelio, aunque debemos de hacerlo a toda criatura y a todo el mundo. Hay un momento dado donde las alarmas se encienden y debemos de detenernos y reconocer que existen perros y cerdos que responderán de una forma violenta en contra de nosotros. Jesús nos está otorgando en su sabiduría perfecta un equilibrio saludable. Y en este contraste abrupto nos enseña que si bien no debemos ser jueces, tampoco debemos ignorar el mal y pretender que todo está bien. Ambos extremos están equivocados. Los santos no son jueces, pero como bien diría Spurgeon, los santos no son bobalicones. Bobalicones, bobo, obviamente. Es decir, si bien mi función no es emitir juicio, tampoco soy un bobo que no va a notar el mal. Entonces, debemos reconocer que los cristianos debemos tener esta actitud, y curiosamente Jesús usa animales para decirnos cómo comportarnos. Cuando nos envía, dice que vamos como ovejas en medio de lobos, y que por eso debemos actuar como palomas y como serpientes. Y usa animales también para decirnos cuál debe ser nuestra actitud. Cuando habla de palomas, habla de sencillez, de humildad. Es decir, no vamos por el mundo atacando a los demás, no vamos por el mundo criticando a los demás, condenando, juzgando, sentenciando a los demás. No es esa nuestra función. Pero por el otro lado dice que debemos ser astutos o de estar alertas o prudentes como las serpientes. Y eso implica el poder discernir y no caer en la ingenuidad indiscriminada. Es interesante también notar que Jesús viene de hablar en el versículo 5 que debemos primeramente sacar nuestra viga de nuestro ojo para después ver con claridad la paja en el ojo de nuestro hermano y entonces poder ayudar a nuestro hermano. Es lo que implica el versículo 5. La situación es, primero trato con mi viga y después ayudo a mi hermano con la paja en su ojo. Eso es lo que Jesús nos está enseñando en el versículo 5. Ahora, en el versículo 6 nos dice que hay un límite en esa interacción. Hay personas que no van a aceptar que les ayudemos con la paja en su ojo. Hay personas que nos van a rechazar y van a actuar violentamente y van a venirse en nuestra contra si nosotros tratamos de intervenir. Entonces Jesús dice, muy bien, si bien tienen que actuar en la paja del ojo de su hermano, hay un límite para esa interacción. Hay un momento dado donde no debe de procederse y es en el caso de los perros y los cerdos. Y hay otro indicio en este mensaje de Jesús, y es que los perros y los cerdos, si bien en su mayoría están fuera de los entornos de la iglesia, también hay perros y cerdos inmiscuidos dentro de la iglesia cristiana. Y ahí necesitamos sabiduría y discernimiento. Por eso la Biblia habla en reiteradas ocasiones de lo que es la expulsión de personas de una comunidad de fe. Esa expulsión de personas se da, por ejemplo, en el caso de los perversos. Cuando hay un pervertido dentro de la iglesia que pone en peligro al resto de las ovejas del rebaño, entonces debe ser expulsado. Cuando también hay alguien que causa división por situaciones doctrinales, Pablo dice que debe ser expulsado. Cuando también encontramos a alguien que después de una tercera instancia, cuando se le corrige, no reacciona correctamente, Jesús dice también que debe ser tomado por gentil o publicano, y esto implica
la expulsión de una comunidad de fe. Entonces, los perros y los cerdos no solamente están afuera, también se han inmiscuido adentro. Y tenemos que estar alertas y ser prudentes. El punto número 1 es el siguiente, mis hermanos. Los animales especialmente repulsivos en aquel entorno eran los perros y los cerdos. Y quiero dedicarme un poquito más en esta predicación a hablar acerca de los perros, porque de los cerdos hemos entendido mejor anteriormente lo que implican. Hemos estudiado parábolas como la del hijo pródigo y hemos estudiado acerca de los cerdos en varias ocasiones, pero de los perros es donde podría haber más confusión acerca de ellos, porque generalmente cuando hablamos de perros, pensamos en el mejor amigo del hombre, ¿verdad? Ese es el perfil actual de los perros. Por otro lado, pensamos en un animal noble, juguetón, que mueve la cola y que es como parte de la familia. De hecho, nuestra perra Kiara recientemente murió y estamos de luto. Es una cuestión de verdad, yo sé que les da risa, pero estoy hablando en serio. Es triste perder a un perrito actualmente. Y Jesús no está hablando para nada de esta clase de mascota agradable. No, para nada está hablando de este concepto de perros que tenemos en la actualidad. Quiero ubicarlos en el entorno bíblico en el que Jesús dice esto. Los perros eran animales que integraban manadas salvajes. Vagaban por las calles y las colinas. Eran sucios y carroñeros. Un animal carroñero es el que come cadáveres. Estos perros se alimentaban de desperdicios, escarbaban la basura. Eran considerados como animales inmundos, peligrosos y despreciables. También portaban enfermedades. Para una persona en el entorno del Antiguo Testamento, ser comida por un perro era símbolo de una gran maldición. Y obviamente ser comida por un perro después de morir era símbolo de una gran maldición, pero esto nos da el contexto de los perros. Los perros comían cadáveres. Vemos, por ejemplo, en 1 de Reyes 21, 23, 24, que dice, y en cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. También a los familiares de Acab, que mueran en la ciudad, se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán las aves del cielo. Lo mismo se había dicho anteriormente acerca de los descendientes de Jeroboam y los descendientes de Baasa. Los perros se comían a los muertos, eran carroñeros. Y vemos que cuando David escribe el Salmo 22, que es uno de los salmos más importantes en cuanto a lo que es la profecía de la crucifixión y resurrección de Jesús, vemos cómo David resalta que los perros implican violencia y agresión. Tanto en el versículo 16 como en el 20 escribe David, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Y esta frase es una de las más importantes del Antiguo Testamento. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Saben por qué? Horadar es traspasar. Traspasaron mis manos y mis pies. David escribe esto cuando ni siquiera existía el Imperio Romano. David escribe esto cuando ni siquiera se había inventado el castigo de cruz. La Biblia puede hablar de algo que no existe, profetizando lo que sucederá. Y está hablando precisamente de la crucifixión de nuestro Salvador, Jesucristo. Versículo 20, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Se refiere a que sus enemigos eran como perros. Los perros también en el contexto del Antiguo Testamento implican suciedad e inmundicia. Este proverbio que también cita Pedro más adelante, escrito por Salomón, dice en el capítulo 26, versículo 11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad.
Vemos también que los perros implican amenaza y fastidio. Cuando Saúl había ordenado que rodearan la casa de David para vigilarlo y matarlo, David escribe este Salmo 59:6 y dice: volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Esa persistencia negativa que se convierte en un fastidio, una amenaza de ser atacado. Es a la que David se refiere. Otras advertencias acerca de los perros en el entorno del Nuevo Testamento son las siguientes. Vemos en Filipenses 3:2 que Pablo escribe desde la prisión y dice: cuídense de esos perros. Y ya para ese entonces existía el concepto de tener perros también en casa, y los rótulos en el Imperio Romano, tenemos ya registros históricos que los rótulos de cuidado con los perros ya estaban en ese momento. Y literalmente Pablo cita lo que esos rótulos dicen: cuidado con los perros. Y sigue diciendo, ¿quiénes son esos perros? Esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Eran los judaizantes. Y es curioso porque, ¿saben cómo llamaban los judíos a los gentiles? Perros. Es decir, yo sería un perro, porque yo soy un gentil. No tengo ni una gota de judío. Y era la manera despectiva en la que los judíos llamaban a los que no eran judíos. Ahora, esto es interesante porque Pablo le da vuelta a las cosas y dice: estos judíos que buscan que los cristianos gentiles se judaicen son perros. Los perros no son ustedes, los gentiles. Los perros son estos judíos que andan tratando de que ustedes, los cristianos, practiquen el judaísmo. Eso es lo que Pablo dice. Ahora, por otro lado, una de las descripciones más amplias de lo que son los perros está en el Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15. Dice: fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Es decir, una vida dominada por la falsedad es lo que caracteriza a un perro en el entorno de la Biblia, cuando el término se aplica a una persona. Ahora, necesito también hablarles de los cerdos, pero lo voy a hacer en menor proporción. Los cerdos en el entorno bíblico los encontramos, por ejemplo, en la lista de los animales inmundos o impuros de Levítico 11, y quiero leer solamente lo que se dice también en Deuteronomio 14:8. Tampoco podrán comer cerdo, porque este tiene la pezuña hendida, pero no rumia. Deberán considerarlo un animal impuro o inmundo. No comerán la carne de estos animales, pero vean esta instrucción además: ni tocarán sus cadáveres. No solamente era no comerlos, tampoco podían tocarlos. Vemos, por ejemplo, en la historia de los macabeos, en el tiempo previo al periodo del Nuevo Testamento, que este rey, Antíoco Epífanes, quiso profanar el templo judío, y la forma en la que lo hace es sacrificando un cerdo en el santuario, un cerdo en el altar, para ofender a los judíos. Ahí es cuando se levanta posteriormente Judas Macabeo y logra volver a tomar el control del templo como un héroe. Pero vemos también que en la parábola del hijo pródigo el Señor Jesús habla de que terminó apacentando cerdos y deseando comer las algarrobas de estos animales. El Talmud judío dice: maldito el que cría cerdos. Y hay algo más: el cerdo que se criaba en la región de Israel provenía del jabalí europeo. Entonces estás hablando no de un cerdito como los que encuentras aquí en las aldeas, que de repente vas y el cerdo se va corriendo porque te vio venir. Estás hablando de
una especie que proviene de un jabalí que es salvaje y entonces implica violencia. Así como el perro se define por violento, el cerdo también en este entorno se define por violento. Ahora, yo sé que hay muchos preocupados, principalmente aquellos que se dedican a la crianza de cerdos o que les gusta comer cerdo. Gracias a Dios por Hechos, me refiero por el libro de Hechos, porque allí el Señor dice que no llamemos inmundo a lo que Él ha limpiado o purificado. Así es que pueden ir a almorzar tranquilamente. Hay otras porciones en la Biblia donde los perros y los cerdos aparecen en conjunto, y quiero resaltar dos. Dios estaba cansado de la hipocresía de los religiosos que vivían en pecado todo el tiempo, pero después hacían sus grandes rituales religiosos. Y habla esto a través del profeta Isaías en el capítulo 66 y versículo 3. Pero a los que escojan sus propios caminos y se deleiten en sus pecados detestables, no les aceptaré sus ofrendas. Cuando tales personas sacrifiquen un toro, será tan inaceptable como un sacrificio humano. Y en este contexto habla del sacrificio de niños. Recordemos que se les rendía como adoración a varios falsos dioses el sacrificar bebés o niños, una práctica espantosa, abominable. Dice, cuando sacrifiquen un cordero, será como si hubieran sacrificado un perro. Y el sacrificio de perros literalmente era una práctica pagana, principalmente de los hititas. Y luego dice, cuando traigan una ofrenda de grano, igual sería que ofrecieran sangre de cerdo. Este era otro ritual de los hititas. Principalmente los perros y los cerdos los sacrificaban los hititas tratando de honrar a los dioses, honrar entre comillas a los dioses falsos, obviamente, que tenían que ver con los muertos o con la fertilidad de la tierra. Y sigue diciendo, cuando quemen incienso será como si hubieran bendecido a un ídolo. Dios destaca que de nada servían sus sacrificios cuando para él eran abominación, porque el corazón de ellos estaba en rebeldía, el corazón de ellos buscaba siempre el mal, y por más que hicieran rituales religiosos, estaban lejos de Dios. Pero vemos cómo el Señor destaca y habla de estos dos animales para implicar lo que era abominable ante sus ojos. Pedro, en el caso del Nuevo Testamento, también une a los perros y a los cerdos cuando mezcla dos proverbios. Uno de estos proverbios era de las Escrituras y otro de estos proverbios era extrabíblico, es decir, no estaba en el Antiguo Testamento. Y dice Pedro en segunda carta, capítulo 2, versículo 22, demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito. Ya lo leímos en Proverbios 26, 11. Pero luego cita un proverbio que no estaba en la Biblia, pero la buena noticia es que Pedro lo mete a la Biblia, porque cuando escribe esta carta ya lo incluye en la Biblia. Y dice, y otro proverbio que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse al lodo. Pedro está citando aquí a un sabio asirio llamado Aicar. Y cuando habla en este contexto, el apóstol Pedro se está refiriendo a todos aquellos que van en contra de la autoridad, que son materialistas, que están obsesionados con el sexo y el dinero, ya que son personas que evidencian que sus corazones no están siendo gobernados por el señorío de Cristo, sino que han sucumbido ante los engaños del diablo y las tentaciones del mundo. Y es a esto a lo que Pedro se refiere al unir dos proverbios, uno que habla de perros y otro que habla de cerdos. Y he querido hablarles también en esta predicación de los animales irracionales. ¿Pueden repetir conmigo animales irracionales? Es como Judas, el medio hermano de Jesús, y Pedro denominan a los falsos maestros. Veamos Judas, versículo 10, dice, estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden. Por favor, vean esta frase, maldecir lo que no se entiende. Aquí hay una combinación de lo que tanto les he hablado. Y la combinación es letal.
arrogancia e ignorancia. Cuando alguien que cree que sabe enseña, lo que hace es confundir. Y de ahí es donde vienen sectas, herejías y tanta cosa deplorable. Tenemos que cuidarnos de esto. Y luego dice, y como animales irracionales, se refiere a los falsos maestros, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Es decir, no lo entienden en el espíritu, lo entienden en sus bajas pasiones. Lo leen no a la luz de lo que el Espíritu Santo les revela, sino a la luz de su propia ignorancia, su soberbia, su ego. Y entonces enseñan un falso evangelio totalmente sensualista, expertos en satisfacer sus instintos naturales, solamente buscan satisfacer apetitos sensuales o corporales y tergiversan las escrituras para sus fines mezquinos. Esos son denominados animales irracionales por Judas, también por Pedro. Dice en 2 de Pedro 2:12, por estos, hablando mal de cosas que no entienden, nuevamente, arrogancia e ignorancia juntos. Como animales irracionales, es decir, que viven para su satisfacción de apetitos sensuales y corporales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Por eso, en síntesis, con su enseñanza Jesús acerca de los perros y los cerdos, se refiere a que hay personas que son más animales que humanos, pero también en el contexto del primer siglo, indica que además de actuar como animales, tenían hábitos asquerosos y que podían reaccionar con violencia. Vamos al punto número 2, la santidad y el gran valor del Evangelio. Y quiero leer la primera parte de nuestro versículo base. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Algunos de los primeros líderes de la iglesia interpretaron estas palabras de Jesús haciendo referencia a la cena del Señor o a la Eucaristía. Eucaristía no es más que una forma más teológica de referirse a lo que es la Santa Cena. Y discutían que la gente incrédula, no bautizada, no debería de ser tomada en cuenta en la comunión, en la Santa Cena. La misma Didaché, la Didaché era una literatura cristiana primitiva, más o menos de la primera mitad del segundo siglo. La Didaché decía textualmente lo siguiente, que ninguno coma o beba de tu Eucaristía, sino aquellos que han sido bautizados en el nombre del Señor, porque en lo referente a esto, también el Señor ha dicho, no deis lo santo a los perros. Y aunque la Didaché está correcta en el sentido de que la gente bautizada es la que debe de comer del pan y beber de la copa, no me parece acertada en el sentido de que Jesús estuviera refiriendo a esto en el Sermón del Monte. Hay algo más profundo en las palabras de Jesús que simplemente el hecho de que los no creyentes no coman del pan y no beban de la copa. Y aparte de esto, los creyentes no llamamos a los perdidos perros. Si bien los judíos llamaban a los gentiles perros, yo como cristiano no llamo perro al perdido. No es mi deber hacerlo. Al contrario, debo de tratar de alcanzar a los perdidos. No todo perdido es perro, no todo perdido es cerdo. Hay muchos perdidos que simplemente tienen falta de conocimiento de la verdad y debemos de alcanzarlos, pero el hecho de que alguien no sea cristiano aún no le hace perro o cerdo. No sé si me estoy explicando bien con esto. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo santo entonces? Cuando hablamos de algo santo es algo que ha sido apartado para Dios. ¿Y cómo entendieron aquellos que estaban en la audiencia del Sermón del Monte cuando Jesús dice no deis lo santo a los perros? Lo entendieron de esta manera, muy claramente. La imagen es más que clara. Un judío nunca daría a los perros inmundos el alimento santo. ¿Qué era el alimento santo?
el alimento ofrecido previamente en sacrificio a Dios. Cuando un animal era sacrificado a Dios, la carne de ese animal ya se consideraba como alimento santo y jamás se le daría a un perro inmundo. Sería tan ofensivo como si usáramos el pan de la Santa Cena para darle de comer a los perros. Sería ofensivo, porque es algo que hemos consagrado para tener comunión con Dios. Esto está desde el Éxodo, mis hermanos, Éxodo 12:46. La Pascua deberá comerse en casa y de ahí no se sacará ni un solo pedazo de carne. ¿Saben qué está diciendo ahí? No se tirará ni un solo pedazo de la carne del cordero que ha sido sacrificado. Tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado, y esto era profético porque a Jesús jamás se le quebró un solo hueso. Ahora, esto es lo que implica del animal que hemos sacrificado para Dios, que ahora el alimento es santo, no debemos de darlo a los perros. Así es como lo entendieron. Ahora, respecto a las perlas, ¿qué podemos decir? Bueno, las perlas eran de gran valor. Las ponían al lado del oro, por ejemplo. Y las perlas jamás serían objeto para cerdos. Es decir, si bien en la mente de un judío jamás cabría la posibilidad de echarle perlas a los cerdos, tampoco en la mente de un gentil. Jamás nadie pensaría, voy a darle perlas a los cerdos. Pero, ¿qué está diciendo Jesús? No den algo de mucho valor a alguien que lo va a pisotear o despreciar. Vean que, por ejemplo, Jesús nos da la parábola de la perla de gran precio. Y dice en Mateo 13, 45, 46, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es decir, habla del gran valor de lo que es el reino de Dios, la salvación y el evangelio. Es la perla de gran precio. Sin embargo, no podemos deducir que Jesús nos está diciendo que no debemos de predicar el evangelio a los incrédulos, porque sería contradecir la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es decir, tenemos que ir a los perdidos y mostrarles cuál es la perla de gran precio. Pero entonces, ¿cuáles son los cerdos a los que no debemos de darles esa perla? Interesante. Crisóstomo llama perros a los que viven en una impiedad incurable. ¿Pueden repetir conmigo incurable? Y es que Crisóstomo y Calvino coinciden en esa palabra, incurable. Crisóstomo también llama cerdos a los que llevan una vida destrozada por la continua lujuria. Calvino más adelante escribe lo siguiente, y lo cito textualmente: tiene que ser entendido que los perros y los cerdos son nombres que se dan no a toda clase de hombres disolutos o a aquellos que no tienen temor de Dios ni verdadera devoción, sino a aquellos que, mediante pruebas claras, han manifestado un endurecido desprecio hacia Dios, de modo que su enfermedad parece ser incurable. Aquí está nuevamente el término incurable en la interpretación de Calvino. En tiempos más actuales, el erudito profesor alemán Joaquín Jeremías define a estos animales o a estos individuos denominados perros y cerdos como aquellos que se han abandonado totalmente en las rutas del vicio. Y más recientemente el teólogo inglés John Stott se refiere a esto de la siguiente manera: el hecho es que persistir más allá de cierto punto en ofrecer el evangelio a gente tal es dar ocasión a su rechazo con desprecio, contumacia y hasta blasfemia. Por eso vamos al punto número 3, el doble riesgo que Jesús nos enseña: que el mensaje sea pisoteado y que los mensajeros seamos despedazados. No solamente se corre el riesgo de que el mensaje sea pisoteado, sino también de que nosotros como mensajeros seamos despedazados. Vean la segunda parte de nuestro versículo base: no sea que las pisoteen. ¿A qué se refiere ahí? A las perlas.
y se vuelvan y os despedacen. ¿A quién se refiere aquí? Al portador de las perlas, a nosotros. Y entendemos, mis hermanos, que la Biblia nos previene de esto. Proverbios 23:9 dice: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Proverbios 9:8, por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones. ¿Pueden repetir conmigo burlones? Esa palabra es lutz en hebreo y también implica arrogantes o insolentes. Es decir, por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, a los arrogantes o a los insolentes, porque solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Proverbios 22:3 dice: el prudente ve el mal y se esconde o se aparta, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Si bien la octava bienaventuranza que estudiamos ya en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, habla de la bendición para aquellos que somos perseguidos por la causa de la justicia, por la causa de Cristo, que sufrimos por predicar el Evangelio, no implica que seamos masoquistas y busquemos que nos hagan daño. Es decir, sería un error pensar, como quiero esa bienaventuranza, voy a ir a ver qué hago para que me peguen y que me hagan daño y que me torturen por predicar el Evangelio. No tiene eso realmente nada de cristiano. La bienaventuranza se da cuando esto es inevitable y lo sufrimos, y entonces podemos ser felices y, como dice el texto en el original, brincar de alegría porque nos espera un gran galardón. Pero no implica que andemos buscando que nos hagan daño. Por eso no es una actitud masoquista. Sabiendo que son perros y cerdos, como Jesús los llama, entonces llegué a un límite, ya no más. Porque todo lo que voy a provocar es odio y violencia o indiferencia de su parte. Por eso están estas instrucciones de Jesús que son sumamente claras. Mateo 10, 14, 15. Jesús dice: si alguno no lo recibe ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacúdanse el polvo de los pies. ¿Qué significa sacudirse el polvo de los pies? Bueno, los judíos que emprendían un viaje cuando volvían a Tierra Santa, a Jerusalén, antes de entrar al polvo de la Tierra Santa, sacudían sus ropas, sacudían sus pies, porque no querían combinar polvo de ciudades profanas o paganas con el polvo de la Tierra Santa. Entonces practicaban esto. Pero por otro lado, aquí lo que eso está implicando es cuando el rechazo ya ha sido tan marcado y es una situación incurable, sacúdanse el polvo de sus pies y váyanse. Jesús hace alusión a esa práctica judía para decirnos: ya, ténganlos por profanos y paganos, no van a querer escuchar el Evangelio, y entonces salgan para otro lado. Y dice el versículo 15: de cierto les digo que en el día del juicio el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Sodoma y Gomorra siempre son puestas como las ciudades que son el máximo ejemplo para pecado y destrucción. Versículo 23: cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque de cierto les digo que no terminarán de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y podemos decir: Maranata, por favor, ven pronto, Señor. Pero el apóstol Pablo siguió al pie de la letra estas instrucciones de Jesús. En su primer viaje misionero, el apóstol Pablo sufrió la contradicción de su predicación en Antioquía de Pisidia. Y vemos el relato en Hechos 13, 45, 46 y el versículo 51. Dice: pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y lo contradecían y lo maldecían. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza: estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios, pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos, es decir, a los gentiles. Ellos, por su parte, al salir de la ciudad, vean lo que hicieron: se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta y se fueron a Iconio. Hicieron exactamente lo que Jesús les dijo que hicieran. Fue lo mismo que sucedió en el segundo viaje misionero en Corinto. Dice Hechos 18, 5, 6, cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia,
Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo: que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos, es decir, a los gentiles. Y este es el punto número 4 y final. Necesitamos el equilibrio perfecto de Jesús. Y les he puesto 3 contrastes. Un contraste entre grupos de personas, otro contraste entre 2 individuos y otro contraste entre varias ciudades. Y quiero que vean en esos contrastes cómo Jesús guardó un equilibrio perfecto en cuanto a este tema. Por ejemplo, el contraste entre grupos de personas. Jesús evidenció su rechazo contra los fariseos, mientras que mostró misericordia por los samaritanos. Veamos lo que Jesús dice acerca de los fariseos en Mateo 15:14. Déjenlos, son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán a un hoyo. Es decir, no hay nada que hacer con los fariseos. Ya déjenlos que se vayan al hoyo y que se lleven al hoyo a los que los sigan. Ya no hagan ustedes nada con ellos. Esa es la instrucción de Jesús. Pero vean en el caso de los samaritanos, aquí está el balance. En Lucas 9, 51, 55 dice: se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba. Así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él y ellos se fueron y entraron en una aldea samaritana para prepararle todo. Pero los de ahí no lo recibieron porque se dieron cuenta de que su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Por eso Jacobo y Juan fueron apodados por Jesús como los Boanerges, los hijos del trueno. Haciendo una hermenéutica a tiempos actuales, ese apodo sería como los mecha corta. Revientan fácil y por cualquier cosa. Ellos ya querían quemar la ciudad con juicio. Pero vean lo que Jesús hace. Versículo 55, pero Jesús se volvió y los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Saben qué implica esto? El juicio de parte de Jacobo y de Juan para con los samaritanos llevaba un prejuicio. Estos eran judíos y no se llevaban con los samaritanos. En ningún otro lado pidieron eso. Pero cuando llegan a Samaria, sí, que el juicio venga y que queme esta ciudad. ¿Por qué no se llevaban judíos con samaritanos? Jesús los reprende y Jesús mostró una gran misericordia hacia los samaritanos. Dio la parábola del buen samaritano, habló con la samaritana en el pozo. Jesús buscó que los samaritanos fueran salvos, aun cuando los samaritanos les rechazaron. Ahí está el balance. Con los fariseos los descarta, dicen: no hay nada más que hacer con estos. Con los samaritanos no se da por vencido y sigue. Veamos ese contraste entre individuos. Jesús anuló por completo a Herodes Antipas, mientras que insistió hasta el final en el caso de Tomás el incrédulo. Vean el relato acerca de Herodes Antipas. Lucas 13, 31, 33. En ese momento llegaron unos fariseos y le dijeron: Jesús, huye porque el rey Herodes Antipas quiere matarte. Esa era la estrategia de ellos para tratar de deshacerse de Jesús y que Jesús se fuese de la región. Versículo 32, Jesús les dijo: vayan y díganle a esa zorra. Esta era una referencia a la perversidad de Herodes Antipas. Era un tipo astuto y despreciable. Sigue diciendo Jesús que hoy y mañana estaré expulsando demonios y curando a los enfermos y que al tercer día ya habré terminado. Está hablando de su resurrección. Aunque en verdad hoy, mañana y pasado mañana deberé seguir mi viaje hasta llegar a Jerusalén. Después de todo, allí es donde matan a los profetas. Ahora vean el contraste. Mientras que descarta por completo a Herodes Antipas, no se da por vencido con Tomás, el incrédulo. Tomás había escuchado cada enseñanza de Jesús. Escuchó el sermón del monte, escuchó todas las parábolas, vio todos los milagros y seguía sin creer en él.
Pero Jesús no se dio por vencido. Y Jesús resucitado se encuentra con Tomás. Y dice el relato de Juan 20, 27, 28. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Una de las más grandes declaraciones de la divinidad de Jesús de toda la Biblia. ¿Saben? Que la gran confesión de Pedro fue, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero Tomás pasó de ser incrédulo a decirle, tú eres Dios. Y eso, mis hermanos, es grandioso, porque nos muestra cómo Jesús no se da por vencido con un incrédulo hasta que llega a la convicción de decir, tú eres Dios, tú eres Dios. Y ahora veamos el contraste entre ciudades. Jesús prometió juicio contra varias ciudades enteras, mientras que lloró por Jerusalén, por ejemplo. Veamos ese juicio contra las ciudades de la región de Galilea en Mateo 11, 20, 24. Dice, entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros. Recordemos que la mayoría de los milagros de Jesús fueron realizados en Galilea, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ciudades fenicias, paganas, los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos, pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, recordemos que el Señor Jesús vivía ahí en la casa de Pedro, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Y el día de hoy literalmente solo hay ruinas de Capernaum. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, la más depravada de todas las ciudades de la historia, esta habría permanecido hasta el día de hoy. En otras palabras, Sodoma misma se habría arrepentido si hubiese tenido las señales que tú, Capernaum, has recibido. Versículo 24, pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Vean ese juicio emitido por Jesús contra estas ciudades. Y ahora vean este contraste. En la entrada triunfal, Jesús divisa a Jerusalén y llora por ella. Dice en Lucas 19:41, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Aunque después de llorar, evidentemente Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén, hay un mensaje en sus lágrimas. Anhelaba paz y salvación para Jerusalén. Y es exactamente ese el contraste del cual tenemos que aprender. Jesús desecha a fariseos, pero no se rinde con los samaritanos. Jesús desecha a Herodes Antipas, pero no se rinde con Tomás. Y Jesús emite juicio sobre varias ciudades, pero llora sobre otra ciudad llamada Jerusalén, anhelando con lágrimas su paz y su salvación. Y esta es la conclusión, mis hermanos. Jesús no nos está diciendo que dejemos de compartir el Evangelio ante el primer indicio de rechazo. No ese es el mensaje, ya que debemos de proclamar el Evangelio con diligencia, evidenciando el fruto del Espíritu, y esto involucra paciencia. No es cuestión de usar cualquier reacción negativa como pretexto o excusa para dejar de evangelizar y lavarnos las manos en cuanto a nuestros oyentes. Matthew Henry dice, muchos pacientes han perdido la vida por haber sido desahuciados demasiado a la ligera por los médicos. Es decir, no podemos desahuciar al perdido solo por un rechazo. Debemos de tener el discernimiento de poder discernir, con esta persona ya no debo seguir compartiendo el Evangelio y con esta debo seguirlo intentando. Y ese discernimiento viene del Espíritu Santo en nosotros. Él nos guía a toda verdad. Dice Pablo al joven pastor Timoteo, y gracias a Dios joven en este contexto, cuando le escribe la segunda carta, Timoteo tendría unos 40 años. Joven pastor Timoteo, qué bueno. Capítulo 4, versículo 2, dice, y esta precisamente es la última carta de Pablo, dice,
Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima, es decir, exhorta con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Mis hermanos, cuando nos encontramos frente a perros y cerdos, llenos de burlas cínicas, de altivez intelectual, que aman la decadencia moral y se consideran autosuficientes porque no necesitan a Dios, que rechazan totalmente a Cristo, es mejor callarnos, porque nuestro testimonio provocará escarnio, violencia e indiferencia. Nuestra paciencia, aunque debe ser amplia, también debe tener un límite. Siempre habrá alguien más que verdaderamente necesite el mensaje de salvación. Entonces, si por este lado estoy predicando y recibo de vuelta burlas cínicas, ataques, tengo que hacer lo que Pablo hizo: ir a ver dónde hay necesidad, ir a buscar a otros que en un momento dado van a decirle que sí a Cristo Jesús. Les invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar. Señor Jesús, venimos delante de ti, agradecerte por el equilibrio que hay en tu enseñanza, la perfección de tus palabras. Señor, hoy entendemos que si bien nuestro papel no es ser jueces, también debemos tener discernimiento para saber distinguir, para comprender lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. Señor, tú nos adviertes acerca de personas que denominas como perros y cerdos de una manera muy fuerte. Yo te ruego, Señor, que podamos ser una iglesia evangelizadora, que podamos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y que entendamos que el evangelismo, más que un departamento aislado dentro de una iglesia, el evangelismo es un estilo de vida de cada cristiano que ha recibido la gran comisión. Señor, te ruego que podamos despertar a esa realidad y que el evangelismo se da en encuentros que nosotros llamamos casuales, pero que tú llamas divinos. Nuestra agenda cotidiana es intervenida por tu agenda divina y nos pones personas que necesitan de ti y debemos de compartirles el evangelio con sencillez. No necesitamos ser teólogos o expertos, simplemente necesitamos decirle a las personas: Cristo te ama, Cristo murió por ti, Cristo quiere salvarte. Señor, y que en esa constancia de proclamar tu nombre y predicar el evangelio, podamos discernir cuando nos topemos con alguien que solamente nos va a atacar con violencia, con críticas, con burlas, con cinismo, Señor, y que podamos entonces discernir: con esta persona no debo de continuar. Siempre va a haber alguien más que necesite escuchar el mensaje de Jesús. Y entonces sacuda el polvo de mis pies y siga buscando a alguien más para ganar uno más para Cristo. Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu corazón. Quiero hablar contigo, hombre y mujer que has venido sin Cristo, tú que sabes que necesitas a Dios. Quiero guiarte a hacer esta oración de fe. Te ruego que, como el apóstol Pablo lo dice en Romanos, unas tu corazón con tus labios, que confieses con tu boca y que creas con tu corazón. Y digas lo siguiente a Dios: ora conmigo a Dios como nunca has hablado con Él, y dile: Señor Jesús, te necesito, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón, me rindo a ti.
Señor, así como el médico no busca a los sanos sino a los enfermos, tú me has buscado a mí, porque tú viniste a buscar lo que se había perdido. Y como pecador, hoy, Señor, abrazo tu cruz, recibo el perdón de mis pecados y la limpieza de mis pecados. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén. Si tú has hecho esta oración de fe o anhelas entregar tu vida a Jesús, por favor, ahí donde estás en tu lugar, sin dudar ni titubear, no te avergüences del Evangelio, es poder de Dios para salvación. Levanta tu mano bien en alto. Dime, pastor, yo me rindo a Cristo. ¿Hay alguien en este servicio que quiera hacer su decisión por Cristo Jesús? Muy bien. Gracias, Señor Jesús. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Señor, venimos a adorarte ahora con nuestros diezmos y ofrendas. A decirte, Señor, que estamos agradecidos porque de gracia hemos recibido de ti todo lo que tenemos y por eso te damos hoy de gracia. Señor, tú amas al dador alegre, te damos con gozo, sabiendo que solo tú puedes lograr que un recurso material sirva en lo espiritual.